Hola estudiante, bienvenidos a nuestra segunda clase del curso de papiloscopía forense. Solo para no dejar un gran vacío aquí, en la clase pasada hablamos de la definición de papiloscopía, dactiloscopía y quiroscopía. Discutimos sus detalles y sus diferencias. Repasamos los principios fundamentales de la papiloscopía, que son la individualidad, universalidad y perennidad. También, al pasar por la biología de las huellas dactilares, entendimos cómo es el desarrollo de los diseños papilares que pueden tener influencia genética. Y antes de continuar, vamos con ese mensaje clásico. Si por alguna razón no viste la primera clase para todo lo que estás haciendo, ahora, en serio, no entenderás el contenido si empiezas a ver las clases en el orden incorrecto. Aprovecha que la clase pasada quedó grabada, vuelve allí, mírala y luego ven aquí tranquilo para seguir todo el contenido. ¿Listo? Entonces, vamos a la clase. Hoy hablaremos de cosas más prácticas de la papiloscopía forense. Abordaremos cómo funciona la clasificación básica de las papilas, que son los arcos de forma más profunda, las presillas, los verticilos. También entraremos en la parte más avanzada, donde entenderemos los patrones ulnar, radial, simple, compuesto, accidental, y también entenderemos sobre el sistema ENRI de clasificación y el sistema AFIS. Podemos comenzar, ¿verdad? ¿Listo? Entonces vamos a hablar más específicamente de las líneas que componen las huellas dactilares. Entonces en el sistema tenemos el sistema basal o basilar. Recuerdan que en la clase pasada hablé de que existía un tipo llamado Vucetich y él montó un método decadactilar. Entonces, este es uno de los componentes fundamentales para el estudio y análisis de las huellas dactilares. Este sistema corresponde al conjunto de líneas que corren paralelas al surco entre la segunda y tercera falange de los dedos. En el caso del pulgar, las líneas basales son aquellas que están ubicadas entre la primera y la tercera falange. La principal característica del sistema basal es su uniformidad. Estas líneas suelen ser paralelas entre sí y en general no tienen grandes variaciones, distorsiones, a menos que la persona tenga una cicatriz o algún daño en la piel que pueda interferir en ese patrón. Entonces, en resumen, estas líneas basales sirven como una especie de base o fundamento para la impresión digital. Entonces, proporciona un punto de referencia. Presta atención a esto, es un tema complejo. Tienes que prestar atención porque si no, no entenderás. Este sistema basal proporciona un punto de referencia a partir del cual los otros detalles de la impresión digital podrán ser analizados. Rodrigo, ¿estás hablando en inglés para mí? Voy a poner imágenes aquí para que entiendas. Estudiantes, el sistema basal también tiene un papel funcional en la sensibilidad táctil y en nuestra manipulación de objetos. Lo dije en la clase pasada también. Entonces, las crestas de la piel que forman estas líneas dan una mayor área de contacto con los objetos, aumenta la fricción, mejora la adherencia. Di este ejemplo en la clase pasada también. Entonces, este sistema nos ayuda a tener más adherencia en el agarre. Sin embargo, incluso dentro de esta uniformidad existen lo que llamamos matices, particularidades que pueden ser muy cruciales para la individualización de una impresión digital. Por ejemplo, la distancia entre líneas, la longitud y la dirección que estas líneas toman. Nuestra impresión digital, si la miras bien de cerca, tiene puntos donde la línea termina o tiene puntos donde hay dos líneas y hacen esto, se encuentran y terminan y comienzan otras líneas. Entonces, todo esto lo llamamos interrupciones, irregularidades. Entonces, todo esto hace que estas digitales varíen de una persona, de una persona a otra, haciendo que cada sistema basal sea único, ¿vale? Por lo tanto, incluso siendo una área aparentemente simple de la impresión digital, el sistema basal tiene una complejidad propia que es muy importante para la identificación decadactilar. Ahí, en la imagen que aparecerá para ustedes, es un pedacito de una digital. Entonces ahí tenemos lo que es el sistema marginal
lo que es el sistema nuclear, tenemos allí la línea directriz marginal y la línea directriz basilar. Entonces está empezando a tener sentido. No desistas del contenido. Es denso, es un contenido que es de compleja comprensión, pero voy a dar ejemplos prácticos aquí para que sigas, ¿vale? Entonces, considera que la digital es como si fuera un mapa. Entonces, ese mapa te llevará al tesoro, que es la identificación del individuo. Perfecto. Entonces, el sistema marginal que ustedes están viendo ahí, ¿a qué se refiere? Se refiere al conjunto de líneas que encontramos en los bordes de la impresión digital. Las líneas marginales generalmente son las primeras en formarse durante el desarrollo embrionario de la piel. Recuerda que hablé de esto en la clase pasada, de cómo funciona el desarrollo de las digitales cuando somos un embrión. Entonces, este sistema es uno de los primeros en desarrollarse. ¿Por qué? Debido a su posición en la periferia de la impresión digital. Entonces, por su proximidad a los bordes de la impresión. Entonces, es una parte integral de la impresión digital como un todo, solo que se distinguen de otras líneas debido a esa ubicación específica, aunque puedan parecer secundarias cuando se comparan con los patrones más evidentes y centrales de la impresión digital. Por ejemplo, los arcos, las presillas, los verticilos. Estas líneas marginales novatos tienen un papel muy significativo en la identificación decadactilar. Debido a su posición periférica, son menos susceptibles a ser distorsionadas por presiones. Entonces, dependiendo de la manera en que intentamos recolectar digital, la propia presión puede distorsionar esa impresión digital. Entonces, son muy útiles en la preservación de la integridad del patrón original. Estas líneas marginales presentan una variedad de características. Son características únicas también que usamos para individualizar una digital. Entonces, su forma, el espaciamiento entre las líneas, la presencia de características singulares como bifurcaciones. Entonces, hay puntos donde la línea es una, después se convierte en dos. Terminaciones también. Entonces, por ejemplo, una línea marginal que de repente se divide en dos, eso lo llamamos bifurcación. Entonces, está ahí la línea bonita, de la nada se convierte en dos, o una que termina de repente podría ser un elemento distintivo de una impresión digital. Entonces, es una característica muy específica de esa huella digital. De igual manera, la presencia de patrones de curvatura, porque si observas una huella digital, verás que también tiene curvas, formación de ondas en esas líneas marginales. Todo esto también puede ayudar a distinguir una impresión de otra. Y vi en el comentario que alguien hizo la siguiente pregunta. Profesor Rodrigo, ¿existe la posibilidad de tener una impresión digital de un dedo igual a la de otro dedo? Ya entendí que no existe una huella digital igual a la de nadie en el mundo, pero ¿puedo tener dos dedos con las mismas huellas digitales? No, eso no existe. Además de que nuestras huellas digitales son individuales, también existen 20 tipos de huellas diferentes. Si tienes los 10 dedos de las manos y los 10 dedos de los pies, por supuesto. Entonces, cada una de ellas es diferente. Entonces, el sistema marginal, continuando aquí la clase, él, a pesar de ser frecuentemente dejado de lado, digamos, por patrones más prominentes, y reconocidos de la impresión digital, juega un papel fundamental en el proceso de identificación. Entonces, si realizamos un análisis cuidadoso de estas líneas marginales, los expertos en papiloscopía pueden obtener información adicional que contribuye a la identificación precisa, a la identificación individualizada de esa persona. Ahora tenemos el sistema central o nuclear, también se llama sistema nuclear. Verán en la imagen que es literalmente lo que está en el centro. Es parte del método didáctilo de Vucetich, también para análisis de huellas digitales. Entonces, el propio nombre ya es muy sugestivo. Sistema nuclear, sistema central. Entonces, está en el medio. Corresponde a la porción central de las huellas digitales.
que está delimitada por el sistema basal o basilar y marginal. Con la imagen, prestando atención a la imagen de la diapositiva mientras hablo, será más claro. Así podrán seguir. Entonces, este sistema es importante para hacer la identificación porque en él residen los patrones más distintivos e identificables, como los arcos, las presilas y los verticilos. La posición, la orientación de estos patrones en el sistema nuclear son elementos muy importantes, cruciales en la individualización de las huellas digitales. Dentro del sistema central podemos encontrar una abundancia de lo que llamamos minucias. Tranquilo, ya entenderás qué son las minucias. Ya voy a explicar que son detalles minúsculos presentes en las crestas papilares. Las minucias más comunes incluyen bifurcaciones. Recuerdan que hablé de bifurcaciones hace un momento. Es cuando una línea es una y de repente se convierte en dos. Terminaciones donde la cresta termina de repente. La presencia o ausencia, también posición y orientación de estas minucias son características altamente individualizadas y son consideradas extremadamente confiables en la identificación y en el cruce de huellas digitales. Profesor Rodrigo, ¿qué son las minucias? Voy a explicar de otra manera. Minucias son los puntos característicos o detalles específicos de una huella digital. Entonces usamos las minucias para comparar dos huellas digitales y determinar si coinciden. ¿Recuerdas que expliqué esto en la clase pasada? Entonces es el Tinder de las huellas digitales. ¿Da match? ¿Es compatible? No lo es. Entonces significa que las minucias son diferentes. Hay varios tipos de minucias. Tenemos, por ejemplo, las terminaciones de las crestas. Entonces es donde una cresta o una línea en la huella digital termina o se interrumpe. Bifurcación, que ya mencioné, que es el punto donde una única cresta o línea se divide en dos. También tenemos islas o puntos. Islas o puntos son pequeñas crestas que tienen una longitud igual, más o menos aproximada a su anchura. También tenemos los puentes, que también son minucias. Entonces es cuando una cresta conecta dos crestas paralelas. También tenemos los trirradios. Trirradios son los puntos donde tres crestas se encuentran. Entonces, estos detalles minúsculos de las huellas digitales son identificados, son mapeados durante el análisis forense. Estos puntos de minucia son comparados entre las impresiones conocidas y desconocidas para determinar si corresponden, como dije, el bendito match. Entonces, verifica y ahí descubrimos si pertenece a esa persona que ya está en la base de datos. Y mira, no vamos a entrar mucho en práctica en esta clase, solo en la próxima, pero para ayudar a contextualizar lo que estoy diciendo, voy a mostrar aquí un video del ilustre Marcelo Roriz, hablando justo de estos puntos en minucias. Esto ayudará a ustedes a entender lo que estoy diciendo. Entonces, echa un vistazo a este clip aquí de Marcelo. Ahora estamos aquí con el quirodáctilo solo en la dermis, donde hicimos el método tradicional de entintado. Y ahí vamos a tratar esa imagen en la computadora, hacer un tratamiento de imagen y hacer el confrontamiento con el dactilograma del DETRAN. Y ahí vamos a tener el dactilograma estándar y el dactilograma cuestionado, que es este aquí que tengo en mi mano. Podemos percibir que vamos a tener más de 50 puntos, más de 50 minucias para positivar ese caso. Muy interesante. Entonces es más o menos así como definimos las minucias. Claro que se hará un análisis mucho más profundo. Ahí fue solo una charla, ¿no? Entonces el quirodáctilo, que es el pulgar, ya estaba con el entintado hecho. Entintado es literalmente poner tinta. Entonces, en ese caso fue de un cadáver en específico. Además, volviendo al sistema central o nuclear, es en el sistema central o nuclear donde tenemos que son más comunes las características de nivel 3. ¿Qué son características de nivel 3?
son los poros o incisiones de las crestas, que se refieren a las estructuras microscópicas variables de la piel que existen a lo largo de las crestas y valles de las huellas digitales. Profesor Rodrigo, no estoy entendiendo. Muestra ahí para nosotros qué son poros e incisiones de las crestas. Mira con atención esta imagen. Entonces, esta imagen podemos identificar las crestas, lo que llamamos surcos y los poros. Se puede ver claramente que los poros son los puntitos. Es por donde nuestra piel respira. Entonces, los poros en las crestas papilares tienen pequeñas aberturas. Entonces, los poros son las salidas de las glándulas sudoríparas, que es donde se libera el sudor en la superficie de la piel. Persona que suda mucho se frota la mano en los jeans. Entonces significa que esos poros ahí están funcionando mucho y el tamaño y la forma de esos poros son únicos para cada individuo. Por eso son considerados en el análisis papiloscópico. Mira qué interesante. Entonces tienes como, igual que un colador, tienes como ver si esos poros también coinciden en el análisis papiloscópico. ¿Perfecto? Claro que la identificación papiloscópica basada solo en los poros es un proceso mucho más complejo, requiere equipos más sofisticados como el microscopio electrónico. A simple vista no vemos nuestros poros. Entonces hay que disponer allí de algún recurso. Entonces normalmente los poros se consideran en conjunto con otras características, con otras minucias, para proporcionar la identificación precisa de esa persona. Ahí tenemos las incisiones, incisiones de las crestas, son esas pequeñas interrupciones o variaciones en la continuidad de la cresta papilar. Esas incisiones pueden ser causadas debido a varios factores como envejecimiento, lesiones, enfermedades de piel, así como los poros. La incisión también es única para cada individuo y puede ser utilizada en el análisis papiloscópico. Se utiliza, solo que debido a su naturaleza transitoria, entonces pueden cambiar con el tiempo o debido a daños a la piel. Esas incisiones normalmente se usan como un recurso secundario de identificación. Y siempre ese esquema del que hablo, en conjunto con otras características como las minucias y los poros. Compañeros, soy consciente de que es un tema denso. ¿Están siguiendo bien hasta aquí? Sé que algunos tendrán un poco más de dificultad para seguir este contenido, pero luego liberaré en el grupo de estudiantes un resumen en PDF, así que estén tranquilos. Habrá un resumen en PDF. Bien, entonces no desesperen. Es importante también que anoten cualquier duda que tengan. ¿Por qué? Ah, Rodrigo, dijiste algo y no lo entendí. No puedo responder al chat. Entonces, abriré una caja de preguntas. De hecho, la abro todos los días en mi Instagram. Así que anoten lo que no entienden y súbanlo a la caja de preguntas en Instagram, porque respondo en video y estoy produciendo contenido allí a diario. ¿Perfecto? Entonces, no se enojen. Hay mucha gente, no podemos responder a todos, o doy clase o respondo comentarios. No se puede hacer ambas cosas. Así que anoten, no dejen pasar esto, porque, miren, es una consulta gratuita. Así que daré lo mejor de mí y, obviamente, no tengo el conocimiento máximo en papiloscopía, pero dentro de lo posible estaré allí atendiendo sus dudas. Y si surge algo que, no sé, de repente investigaré para responder. Bien, entonces, volvamos aquí. Tanto los poros como las incisiones ayudan a aumentar el grado de singularidad de las huellas digitales y, en consecuencia, la precisión de la identificación papiloscópica. Es importante destacar que el sistema central, Rodrigo no recuerda qué es el sistema central, estaba en la diapositiva, ¿recuerdan? El sistema central o nuclear no es una región uniforme, creo que no procesaron eso. Es importante resaltar que el sistema central o nuclear no es una región uniforme, es decir, no está allí bonito y redondo en el medio, puede tener distorsiones. Así que la disposición de las crestas papilares en esa región varía dependiendo del tipo general de patrón de la huella digital. En un arco,
Las crestas papilares en el sistema nuclear pueden seguir una curvatura suave en una presilla, pueden girar alrededor de un núcleo. En un verticilo pueden formar un patrón complejo de espirales, de bucles o torsiones. Así que, de esta manera, el sistema central o nuclear es el corazón de la huella digital. Ahí contiene la mayor densidad de información única que contribuirá a identificar a esa persona. Por lo tanto, el estudio detallado es esencial para la identificación efectiva papiloscópica y es un elemento clave en el proceso decadactilar que fue propuesto por nuestro amigo Bucetich, del cual ya hablé en la clase pasada. Si no la viste, regresa y mírala. Ahora, compañeros, está apareciendo en la imagen, en la diapositiva. Es una fotito de una huella digital explicando qué es una isleta. Parece una bandera ahí, si miras, pero es un puntito entre dos líneas. Eso es una isleta, literalmente una isla. Está aislada ahí. Bifurcación, entonces es una línea que se divide en dos. Tenemos ahí lo que es un recodo, esa forma extraña. Y tenemos la punta de línea que parece un tridente. Así que hay un hueco ahí en la punta. Así que todo esto es genial que miren la imagen, pero sigan la flecha hacia adentro de la huella digital. Hagan la ingeniería inversa para ver de dónde viene. Estas son minucias. Cuando escaneamos una huella digital, estas benditas minucias son señaladas por el sistema. Incluso voy a poner una imagen para ustedes sobre estas minucias siendo señaladas por la computadora. Voy a marcar aquí para ponerlo para ustedes. Vamos a la... Déjame solo marcar. Creo que aparecerá en la pantalla para ustedes. Así que miren qué interesante. Varios cuadraditos. Cada cuadradito de esos es una minucia, ¿ok? Entonces, compañeros, ahora hablaremos de lo que llamamos puntos de confluencia. En la papiloscopía, los puntos de confluencia también son conocidos como deltas o triradios. Recuerdan que ya expliqué qué es un triradio. Entonces, son elementos importantes en el análisis de las huellas digitales. Un delta. Todo el mundo recuerda qué es un delta. Recuerdan época de la escuela, ¿no? Delta T, exactamente. Así que un delta se forma donde tres sistemas de líneas se encuentran en un punto, creando una figura que se asemeja a la letra griega delta, ese pequeñito triángulo, o también a la letra IB. Cada sistema de líneas entra en un ángulo distinto, creando un punto de confluencia, ¿vale? Estos puntos son cruciales en la investigación, ¿ok? En la clasificación son esenciales para el análisis de las huellas dactilares, primero porque son puntos de referencia, ¿verdad? Cuando vas al mercado, no dices, voy al mercado tal, pero ¿dónde está? Está cerca de la plaza de C, así que estás dando un punto de referencia. También existen puntos de referencia para las huellas dactilares, ¿ok? Esto significa que al analizar una huella dactilar, los triradios proporcionan un punto de inicio para el análisis. Solo para recapitular, los triradios son el punto de encuentro de tres crestas papilares formando un ángulo de aproximadamente 120 grados entre cada cresta. El nombre triradio viene del griego, donde tri significa tres y radio se refiere a rayos, indicando la reunión de tres rayos o crestas en un único punto. Estudiantes, la presencia, la ubicación y la cantidad de triradios se utilizan para clasificar las huellas dactilares. Hay dos tipos de triradios. Está el triradio tipo T, donde las tres crestas se encuentran en un solo punto, y también el triradio tipo I, donde una cresta termina al encontrar una cresta continua. Ahora, ¿están viendo la diferencia en la imagen? Los triradios son fundamentales para determinar los tipos de patrones de las huellas. Arco, bucle y verticilo. Por lo general, y anótenlo si pueden, los arcos generalmente no tienen triradios. Los bucles tienen un triradio y los verticilos tienen dos o más. ¿Ok? Más adelante haremos una actividad
Así que guarden esta parte porque ustedes identificarán el patrón de sus propias huellas. Al final de la clase pasaré esa actividad, ¿ok? Quienes también estén siguiendo la clase y quieran publicar en las historias de Instagram, etiqueten a Universidad Forense. Es muy gratificante saber que están participando. Ahí tienen las 3 fotos, ¿ok? Lo que es el arco, el bucle, el verticilo y la diferencia de nuestros amigos, los triradios. Así que triradio tipo T y triradio tipo I. Quedó bastante claro, ¿no? La imagen incluso está en púrpura para facilitar la visualización. Quienes no puedan flexionar el dedo para identificar estos patrones pueden buscar una huella digital ampliada en Google o usar el dedo del cónyuge para identificar estos patrones. Y chicos, es algo tan sencillo que no hay manera de que no puedan hacerlo. Es imposible no lograrlo, pueden estar seguros de eso. Así que, sin errores. Ahora, continuemos con los fines de clasificación. En la papiloscopía tenemos algunas letras y números, ¿ok? Así que tenemos las letras A o 1, la letra I o número 2, la E o número 3 y la B o número 4, ¿ok? Arco, bucle interno, bucle externo y verticilo. Cada uno de estos patrones está designado por una letra específica cuando se encuentra en el pulgar y por un número cuando se encuentra en cualquier otro dedo. ¿Entendido? Repito, cada uno de estos patrones tiene una letra solo para él. Cuando se encuentra en el pulgar es una letra y cuando se encuentra en cualquier otro dedo es un número. ¿De acuerdo? Entonces, el arco, que sería la letra A, o el número ano, este patrón se caracteriza por crestas que corren de un lado al otro de la huella digital sin hacer curvas ni vueltas. ¿Ok? Los arcos son la forma más simple y menos común de patrón de huella digital. Para que tengan una idea, solo el 5% de todos los patrones de huellas digitales son así. Obviamente los arcos no contienen deltas, lo que los hace únicos en comparación con otros patrones. ¿Ok? Así que pueden ver ahí en la imagen la letra. Así que así es el patrón de las papilas. 2. Bucle interno, representado por la letra I o número 2. Este patrón ya es identificado por una serie de crestas que entran por un lado de la huella digital, hacen una curva y salen por el mismo lado, el interno, ¿verdad? Porque se llama bucle interno. El interno se refiere a la dirección de la curva en relación al eje del cuerpo. En este caso, la curva se dirige hacia adentro, hacia el interior del cuerpo. Este patrón contiene un delta ubicado a la derecha. Luego tenemos bucle externo representado por la letra E o número 3. Es similar al bucle interno, pero el externo tiene crestas que entran por un lado de la huella digital, hacen una curva, pero en este caso salen por el lado opuesto. El externo indica que la curva se dirige hacia afuera del eje del cuerpo, o así que se dirige hacia el otro lado. Este patrón contiene un delta ubicado a la izquierda, así que comienzan a identificar mejor los patrones aquí. En el caso del verticilo, que está representado por la letra U o número 4, este patrón se caracteriza por un complejo arreglo de crestas que puede incluir un patrón de espiral, óvalo o círculo. Los verticilos son los patrones más detallados y contienen 2 deltas, ¿de acuerdo? Quiero ver si están atentos a la clase. ¿Cuál es la referencia que utilizamos que difiere el número de la letra? Escriban en los comentarios. Así que solo para ver si todos entendieron. Continuando. Esta clasificación, Carlos, permite que los peritos en papiloscopía cataloguen rápidamente las huellas digitales, facilita la comparación y la identificación. La papiloscopía, es importante decir aquí, no se basa solo en esta clasificación básica, sino que considera una serie de otras características como los detalles más finos de las crestas, el conteo y alineación de las crestas,
Así que todo esto proporciona un sistema altamente preciso y confiable de identificación de esa persona. Pero entonces, Carlos, hay un giro en el contenido que estoy hablando aquí para ustedes. En la papiloscopía existen situaciones especiales donde las huellas digitales no pueden ser colectadas de manera usual debido a circunstancias específicas. Por ejemplo, dedos amputados, dedos defectuosos, dedos deformados, ya sea por cuestiones genéticas o no. Hay veces la persona pudo haber tenido contacto con ácido y entonces perdió la estructura de las papilas dérmicas. Así que todo esto nos ofrece algunos enfoques adaptativos para sortear estos desafíos. Rodrigo, hablaste de las letras y los números para cada tipo de minucia, pero ¿y los dedos amputados? ¿Cómo se llaman? Ahí los denominamos cero. En caso de amputación, la persona no tiene capacidad de proporcionar huellas digitales, que son la norma del sistema decadactilar. El profesional de la papiloscopía hará la colecta de las huellas de los dedos restantes. Entonces, si la persona no tiene un dedo, lo llamamos cero, ¿de acuerdo? Hará la colecta normal de los otros y entonces ese punto específico que no tiene será marcado con el cero. Cuando es un dedo defectuoso o con alguna malformación deformado, lo llamamos X. Entonces puede ser que la huella digital sea distorsionada o incluso difícil de colectar, pero aún así, el papiloscopista capacitado es capaz de extraer información útil de esa huella, aunque sea irregular. Entonces, puede enfocarse en áreas donde el patrón de las crestas todavía es discernible, usar técnicas especializadas para colectar la mejor huella posible. Siempre hay mucha técnica detrás de la colecta papiloscópica, pero, de todas formas, solo para que sepan, existen estas dos otras vertientes vinculadas a la papiloscopía. Ahora, vamos a hablar sobre el sistema AFIS, que es el sistema ENRI y el sistema de identificación automática de las huellas. Son dos métodos distintos. Se usan en la clasificación y análisis de huellas dactilares. Y cada uno de estos sistemas tiene su propio conjunto de características y técnicas. Veo que hay gente ansiosa, pero calma. Son 4 clases, es mucho lo que hay que hablar de una vez. Necesitamos empezar desde el principio, así que sé que están ansiosos por ver las cosas prácticas, las colectas y todo eso. Hablaré del cuerpo, del proceso avanzado de descomposición, cómo se hace para colectar una huella digital. Hablaré de muchas cosas. Calma, ¿qué hace Rodrigo para colectar una huella digital cuando la piel de la persona está derritiéndose? Llegaremos allí. Tercera clase. Pero tengan paciencia. El sistema ENRI. Este sistema fue nombrado después de un tipo llamado Edward Richard Henry. Este tipo era un inspector general de policía en la India británica que lo desarrolló a finales del siglo XIX. Creo que es XIX, si no me falla la memoria. Correcto, siglo XIX. El sistema ENRI fue el primer método sistemático y científico para clasificar las huellas dactilares basado en las características generales. Entonces, él divide las huellas digitales en 3 categorías principales: arco, bucle y verticilo. El sistema que tenemos de identificación automatizada de huellas digitales, que llamamos AFIS, es una tecnología biométrica que utiliza algoritmos de computadora para analizar y comparar las huellas digitales. Este sistema se desarrolló a finales del siglo XX, marcó un gran cambio en cómo se analizan las huellas digitales, a diferencia del sistema ENRI, que clasifica las huellas basándose en sus características generales. El AFIS se concentra en las minucias o características específicas encontradas dentro de los patrones de las huellas digitales. Esto incluye bifurcaciones, como ya hemos hablado, donde una cresta se divide en 2, terminaciones donde una cresta termina. Entonces, el AFIS digitaliza una huella dactilar, crea una imagen digital, obviamente crea una fotografía digital. Esto aparece allí en la computadora. Luego, utiliza algoritmos de computadora
para identificar los detalles finos y registra esas posiciones relativas. Los datos que se registran allí se almacenan y pueden ser comparados rápidamente con otros conjuntos de datos para encontrar coincidencias, que es el match una vez más. Entonces, ¿cuál es la ventaja del AFIS? Es extremadamente rápido, puede procesar y comparar miles de huellas digitales en minutos. Y algo no tan obvio sobre este sistema es que no solo localiza minucias, sino que también registra la calidad, claridad de la huella digital. Esto es muy importante porque no todas las huellas digitales recolectadas son claras o completas. Y la capacidad de la FIS para evaluar esa calidad de la impresión ayuda a que solo las coincidencias más confiables sean consideradas. Claro que ambos sistemas tienen su lugar en la ciencia forense, se usan dependiendo del contexto y también de los recursos disponibles, mientras que el sistema NRI es un método más antiguo y es un método que decimos que es manual. Por otro lado, tenemos este sistema automatizado que utiliza algoritmos, que es algo más avanzado. Entonces, el AFIS ofrece un enfoque más detallado, más técnico, y ahí tenemos la tecnología para acelerar este proceso de análisis y comparación. Y cuando hablamos de forense, el tiempo es un enemigo. El tiempo corre en nuestra contra. Estudiantes, ahora vamos a hablar sobre un caso bastante peculiar que ocurrió, que es el caso de John Dillinger. Y este tipo tenía la audacia de intentar cambiar las impresiones de sus dedos. Entonces, este John fue conocido en la historia del crimen en Estados Unidos. Se ganó una notoriedad durante la era de la Gran Depresión, que fue en la década de 1930, y era un bandido cruel. También estaba siendo perseguido por el recién formado FBI. Entonces, el FBI acababa de nacer y este tipo era conocido porque asaltaba bancos, era muy audaz, practicaba fugas de las prisiones donde estaba recluido y este tipo tenía una personalidad bastante carismática, que a menudo lo pintaba como una especie de antihéroe para el público, especialmente durante esos tiempos económicos difíciles. Tenemos la imagen de este tipo, el señor John. Entonces, no me parece un tipo muy amigable, pero tenía algún apoyo popular. Entonces, John era muy consciente de la importancia de las huellas digitales en la captura de criminales. Ya estaba al tanto de que eso funcionaba. Ya estaba al tanto de que podría salir mal para él si capturaban sus huellas. Entonces, sabía que en una escena del crimen eso podría llevar a su captura. Y entonces hizo un intento de evitar ser identificado, donde recurrió a un médico en Chicago llamado Dr. Wilhelm Loser. Entonces John convenció a este tipo, el señor Loser, Dr. Loser, para realizar una cirugía en las puntas de sus dedos usando ácido clorhídrico. Mira qué locura. ¿Cuál era la idea? La idea era que el ácido corroyera y modificara las crestas de las huellas digitales. Esto haría bastante difícil o incluso imposible para las autoridades emparejar, hacer el match con las huellas existentes que ya tenían en su registro. Entonces, este intento de alterar sus huellas digitales no fue exitoso. Mientras que la cirugía alteró la apariencia de las huellas, no fue suficiente para eliminar completamente las minucias. La aplicación del ácido solo dañó la capa superior de la piel. Recuerden que hablé en la clase pasada que nuestra piel está compuesta de capas, derme, epiderme y hipodermis, pues solo dañó la primera capa y con el tiempo la piel comenzó a curarse y entonces comenzó a revelar los rasgos de sus patrones de huellas digitales originales. Además, el procedimiento causó cicatrices en las puntas de los dedos, que por sí solas se convirtieron
en un nuevo conjunto de características de él. Así que, a pesar de su intento de engañar a la ley, las huellas digitales de él se convirtieron en una parte crucial en la confirmación de su identidad después de su muerte en julio de 1934. Este caso, estudiantes, ilustra no solo la importancia de las huellas digitales en la identificación personal, sino también la dificultad de alterarlas de manera efectiva. No tengo cómo anunciar que estés dispuesto a perder las puntas de los dedos, pero incluso así todavía queda la palma de la mano. Los patrones de las impresiones están arraigados en la estructura de la piel y tratar de cambiar esto puede resultar en nuevas minucias, en nuevos marcadores de su característica propia y de las papilas dérmicas. Entonces, en resumen, es eso. Y claro que este caso histórico permanece como un recordatorio del valor duradero y de la fiabilidad de las huellas digitales como una herramienta de identificación. Ahora aparecerá en la diapositiva para ustedes una foto del profesor Malthus, ¿verdad? Increíble el profesor Malthus siempre contribuyendo ahí para la comunidad forense científica. Y mira, tenemos ahí un dedo, ¿verdad? Entonces ahí es un quirodáctilo que ya está en un estado bastante deplorable. Pero si le damos zoom, aún podemos ver algunas estructuras. ¿Y qué es genial? En la clase que viene, en la próxima clase, voy a mostrarles cómo funciona para un perito papiloscópico hacer el rescate de las huellas digitales de un dedo como el que están viendo ahí en pantalla, que ya está bastante deshidratado. Hay varias técnicas de hidratación, incluso aloe vera para volver a hidratar esa piel, para que las minucias, para que la piel se erice nuevamente y que podamos hacer el entintado de ella para evaluar los puntos específicos de las huellas. Entonces, esa práctica va a ocurrir en la clase que viene. No olviden hacer la actividad de su papila dérmica. ¿Cuáles son las características que tiene? ¿Cuál es su tipo de huella? Quiero saber. Haz ese ejercicio, toma una olla, Rodrigo. Pero ¿cómo voy a hacer para ver mis huellas? No vas a estar mirando tu dedo. Vas a tomar un poco de tinta. Puede ser grafito. Puedes frotar el grafito en una hoja, pasar en tu dedo, o puede ser tinta de bolígrafo. Vais a pasar. Quien tenga tampón también, se puede hacer eso con tampón. Toma la almohadilla de tinta, moja tu dedo. Asegúrate de que la punta del dedo esté completamente cubierta y luego vais a rodar el dedo en el papel, iniciando de un lado y rodando hacia el otro, para que podamos capturar la totalidad de esa impresión. Después, claro que la tinta o el grafito seque. Vosotros mismos vais a examinar de cerca vuestras huellas digitales y ahí podéis usar una lupa. Quien tenga microscopio digital también. Ah, Rodrigo, ¿quién tiene microscopio digital? Mucha gente. Cuesta barato en Mercado Libre. Hay gente que lo tiene para ver cosas más de cerca. En fin, hay gente que cuida plantitas, quiere ver si la plantita está enferma, tiene pulgones. Estoy hablando basado en mi madre lo usa. Así que es muy genial porque puedes conectarlo en la pantalla del ordenador, en fin, pero una lupa ya sirve, un catalejo ya resuelve. Quien tenga el ojo más entrenado podrá, solo mirando más cerca, también podrá identificar qué tipo de huella tiene. Entonces, si la tuya es arco, bucle o verticilo, genial. Voy a esperar que me etiquetéis allí en Instagram para este ejercicio. Puedes estar seguro de que voy a repostear, recordando que habrá material resumido que voy a disponer allí en el grupo. Habrá imágenes para que veas cuál es más parecida. Así que haz ese esbozo. Y estudiantes, hemos llegado al final de nuestra clase y mañana habrá muchas cosas prácticas que voy a traer para ustedes sobre las técnicas de la vida real de un profesional, de un perito en papiloscopia. Último mensaje, aún hay tiempo para que hagas la adquisición de tu certificado. Mantente atento dentro del grupo de estudiantes, porque es donde hacemos toda la comunicación de los plazos máximos
para obtener la certificación del curso de papiloscopía. Puedes emitir tu certificación de forma anticipada. Recibirás el certificado con una carga horaria de 20 horas. Bien, eso es todo, estudiantes. Muchas gracias a aquellos que han llegado hasta aquí, que han permanecido en la clase, han tenido que renunciar a algo, dejar a los hijos un poco de lado, al esposo, a la esposa, en aras de su futuro. Y es precisamente esto lo que me motiva cada vez más a continuar este trabajo, para brindarles más conocimiento y una preparación técnica sólida a ustedes, que serán futuros profesionales en ciencias mortuorias. Un fuerte abrazo y os espero en la tercera clase. Quiero recibir allí en mi Instagram el resultado de vuestras papilas dérmicas. Un fuerte abrazo y hasta mañana.